Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Herrera Sánchez, soy estudiante de la Escuela Nacional de Fiscales y Ministerio Público en la especialidad de Derecho Probatorio. Hoy vengo a explicar una breve clase sobre la clasificación de los medios probatorios en el proceso judicial venezolano. Cuando hablamos de la clasificación debemos de tener algunos aspectos esenciales, básicos e importantes en materia probatoria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la fuente, de los medios, de la forma, de su estructura, su función, su finalidad y del resultado. De acuerdo a esa clasificación, son de manera judiciales o procesales. Judiciales o procesales son donde las partes intervienen en el proceso, ya sea en evacuación, promoción, afirmaciones, negaciones dentro de un proceso judicial oral y público, donde tienen el acceso directo al control de las pruebas, al principio de concentración, al principio de inmediación y al principio de contradicción. Cuando estamos hablando de extrajudiciales o extraprocesales, es cuando no es realizado dentro del órgano jurisdiccional. Las partes intervienen a realizar cualquier tipo de experticia que pueden ser utilizados a futuro mediante el procedimiento oral y público, de acuerdo a las experticias o cualquier otro medio de pruebas o dictámenes de pruebas de ATD que pueden ser utilizados en el proceso judicial a futuro, para así realizar el esclarecimiento y la convicción legal del adjudicante, que va a ser el director del proceso. De acuerdo a los medios de prueba podemos clasificar su estructura en personales, reales o materiales. Cuando hablamos de personales, son los objetos, personas que son llevados al proceso judicial para realizar todos los exámenes o todos los elementos que sean contundentes, necesarios y darle la certeza judicial. Cuando hablamos de reales o materiales, nos referimos a los objetos, cosas, documentos, experticia, evalúo o levantamientos topográficos. Cuando hablamos según su forma es de muy importancia. ¿Por qué? Porque es donde vamos a llevar todos los elementos que sean eficaces y pertinentes de manera oral o escrita. Cuando hablamos de manera escrita, como su mismo nombre lo indica, se incluyen todas aquellas experticias, todos aquellos dictámenes de manera escrita a un procedimiento de juicio oral, donde tendrán las partes la oportunidad de poder evacuar o proponer nuevas pruebas de acuerdo a sus afirmaciones o negaciones. Cuando hablamos de manera oral, es la reina de las pruebas porque son la fuente. ¿En qué sentido? Desde donde van a proponer, van a dialogar, van a afirmar todos los hechos y posiciones fácticas para que le den una relevancia jurídica al adjudicante. Según su finalidad, de acuerdo al medio de prueba, es el resultado del objeto de lo que se está tratando mediante la lógica, el conocimiento científico, que el juez va a responder de manera directa sin ningún tipo de arbitrariedad. En ese sentido, la finalidad, podemos hablar de un ejemplo práctico. Por ejemplo, una mujer demanda a su cónyuge por la prueba de paternidad ante el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente para poder demandar la paternidad. En esa demanda se concluye que el 99,99% de la prueba de ADN es histocompatible y adquirida a esa persona. Esa es la finalidad, esa es la convicción, esa es la certeza que tiene el juez para poder dar la finalidad de esa pretensión. Según su resultado, el resultado son todas aquellas convicciones, todos aquellos hechos afirmados, todos aquellos hechos alegados por las partes, las excepciones, las pretensiones que le creen la convicción y la certeza jurídica de todo lo que se está llevando en ese proceso judicial. Se puede crear tres criterios. Primer criterio sería una convicción legal afirmativa por las partes, que podría ser una autopsia, que la persona murió por arma de fuego o murió por arma blanca. La otra sería una posición, una vinculación de los hechos de inexistencias afirmados por la parte, donde las partes interponen una demanda ante el Tribunal Civil por la ausencia de un señor de 90 años de edad, donde está desaparecido. Se intercurre en la parte penal porque no saben si el señor fue secuestrado, fue raptado y ya llevan 10 años. Esto es un procedimiento legalmente
penal y civil. Pero en la parte civil se declara la ausencia de la persona y el juez no tiene la inexistencia si la persona esté viva o está muerta, por eso se le declara incompetente en la parte penal y la competencia la tiene un tribunal civil para declarar la ausencia de la persona. Y la otra categoría es cuando no se consiguen los resultados de acuerdo a la existencia o inexistencia. El juez no podrá decidir de acuerdo a todos los elementos de convicción. De acuerdo a estas clasificaciones se pueden tener varias posiciones porque hay un hecho que puede ser positivo, hay otros hechos que son negativos que pueden crear la relevancia, o puede ser que varios hechos no guarden relación con el litigio o la pretensión, de acuerdo a según su grado y categoría. Según su grado y categoría se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son aquellos hechos controvertidos que se suscitan en una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, un homicidio. En ese homicidio, en la población del Piñal, municipio Fernández Feo, varios vecinos presenciales presenciaron el acto y dicen que A fue el que mató al señor P, pero B dice que no, que fue C. Eso se llaman hechos controvertidos, donde todas esas personas se irán a llevar hacia el tribunal, se le manda la notificación para la citación, para que sean testigos referenciales, se colocan en careo para ver quién es el que dice la verdad. Por eso se llama de primer grado. Cuando hablamos de segundo grado, son todos aquellos temas que pueden llevar a resolución de otras nuevas pruebas. Por ejemplo, una violación de una niña. La niña coloca la denuncia ante la fiscalía, coloca la denuncia ante el 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que fue violada por un sujeto que es el vecino. Tiene 50 años de edad, hubo interrupción, hubo penetración, la manoseó, le hizo cualquier tipo de babosadas, valga la redundancia, y coloca la denuncia. El abogado X tiene su defensa. En ese momento, él va a defender a la persona que se le está imputando todos esos delitos. Pero esos delitos, el señor confiesa que él es eréctil, tiene difusión eréctil, a él hicieron una vasectomía hace 10 años, que él no expulsa semen, se le mandan a hacer todos esos exámenes médico-legales, también con un urólogo, que es el experto especializado para ver si el señor produce o no el semen. Una prueba conlleva a otra prueba. De la violación, también con lo de la vasectomía, si la persona produce o no produce lo que es el espermatozoide. Según los sujetos. Cuando hablamos según los sujetos proponentes en el medio probatorio, nos referimos a las partes, porque las partes son los que van a llevar la investigación de todos aquellos hechos, circunstancias, pretensiones, alegatos, evacuaciones de prueba, más no el judicante. El judicante solamente lo que va es a verificar, observar y dar un criterio lógico de manera razonada a sus 5 sentidos, de acuerdo a la lógica, la sana crítica y las máximas experiencias, sin ningún tipo de arbitrariedad. Tiene que hacerlo de la mejor manera correcta y posible, como lo exige la ley, según la oportunidad o momento que se produce. Es el principio rector. ¿Por qué? Porque las pruebas se producen en la fase de investigación, son recabadas, son llevadas todos esos elementos de convicción a un juicio oral y público. En ese juicio oral y público tenemos el principio de concentración, principio de mediación, principio de publicidad, donde todas las partes están incluidas en un solo proceso judicial para poder resolver ese litigio que se está presentando, según su licitud. La licitud son todas las garantías constitucionales que establece nuestra Constitución de acuerdo al debido proceso. Ninguna prueba puede ser realizada de manera fraudulenta, de manera ilegal, de manera impertinente. Todo tiene que ser de manera legal, que sean relevantes, útiles y necesarias. Un ejemplo fáctico podría ser: me robaron el vehículo en la jurisdicción de Colombia. Yo coloco la denuncia en Colombia que me robaron el vehículo en los patios, la jurisdicción de los patios.
la policía me entrega un documento de una copia simple, más no una copia certificada, legalizada y apostillada. Pasan 2 años y me encuentro el vehículo en la plaza de toros del municipio de San Cristóbal. Voy, como es mi derecho, yo soy el dueño, propietario del vehículo, me dirijo hacia la fiscalía, hacia el 6CPC para comprobar de que mi vehículo está en la plaza de toros. Obviamente, los policías de investigaciones penales, científicas, penales y criminalísticas hacen la retención, pero es de manera ilícita. ¿Por qué? Porque para poder tener pruebas contundentes tendría que tener un documento auténtico, legalizado y apostillado directamente de Colombia de la denuncia que yo formulé en esa jurisdicción. Por eso hablamos que tiene que ser de manera pertinente, relevante y necesaria. Según su valoración, la valoración es la que va a realizar el juez de manera directa, de acuerdo a la inmediación, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su conocimiento y de todos los hechos fácticos habidos y por haber, de todas aquellas afirmaciones, de todas aquellas negaciones, de todos aquellos elementos conducentes que se realizan en un proceso judicial. Él es el que tiene que dar el fin del litigio con una decisión favorable o desfavorable, sin ningún tipo de arbitrariedad. Según la regulación de la ley, cuando hablamos de la regulación de la ley, nos dirigimos en nominadas o nominadas. Nominadas son todas aquellas donde existe una prohibición legal y exige el órgano jurisdiccional cuáles son las pruebas que se van a evaluar en el proceso judicial. Las innominadas son todas aquellas pruebas que son libres, necesitan algunas permisologías para que puedan ser llevadas al proceso judicial. Cuando hablamos también en el medio de prueba, según su contradicción, es la contradicción, es la parte adversa. ¿Por qué? Porque esa es la función y uno de los principios rectores que exige en los principios procesales, el principio de contradicción de las partes, de negación, de afirmación, de alegatos, de pruebas, de todos aquellos hechos o circunstancias que se están relevando en el momento del litigio, de acuerdo a las relaciones con otras pruebas. Las relaciones con otras pruebas pueden ser simples o pueden ser complejas. Cuando son pruebas simples, son todas aquellas pruebas que con una sola prueba le puede dar la importancia, le puede dar la convicción al juez de todos los hechos que se están relacionando en el litigio. Cuando hablamos nosotros de pruebas complejas, son varias pruebas donde 1, 2 o 3 se relacionan para darle la convicción legal al juez, al juzgador, para realizar todos los exámenes pertinentes en el juicio oral y público. Espero que haya gustado mi exposición. Mi nombre es Emanuel Herrera y feliz tarde. Nos vemos en el próximo encuentro, en la próxima exposición. Gracias.